Hola everyone, bienvenidos a la clase de hoy. El día de hoy aprenderemos cuál de estas dos opciones es correcta o, o que no deberíamos usar o cómo deberíamos utilizarla. Bien, vamos a ver entonces a continuación esta frasecita que a veces causa mucha confusión, pero ahora lo vamos a explicar de una forma simple para que ustedes no vuelvan a cometer el mismo error. Veamos. You and I or you and me. Hemos escuchado mucho esto. Y entonces, ¿qué debo usar? ¿Qué es correcto decir? You and I o es correcto decir you and me. ¿Sí? Ninguna de las dos está mal. ¿Sí? Ambas es correcto utilizar. Puedo utilizar you and I o puedo utilizar you and me. La cuestión es utilizarlo según lo que queremos expresar aquí. Bien, vamos a indicar primeramente que la interpretación para you and I es tú y yo. Esa es la interpretación, tú y yo. Pero la interpretación para you and me es a ti y a mí. ¿Sí? Entonces es totalmente distinto si yo voy a emplear este you and I o you and me. ¿Sí? Son dos cosas totalmente distintas. ¿Sí? Entonces, you and I, tú y yo. You and me, a ti y a mí. ¿Sí? ¿Y por qué le damos esa interpretación? Porque you and I, ¿sí? Es estos son pronombres personales, ¿sí? Estos son pronombres personales y you and me son pronombres objetos, ¿sí? Entonces, estos son los subject pronoun. You and I es un subject pronoun, pero you and me es un object pronoun. ¿Recuerdan los object pronouns? Entonces, estos son object pronouns, ¿sí? Por eso la interpretación también cambia. Bien, la siguiente indicación que podríamos dar es que este you and I, para que se nos haga más fácil también comprenderlos, es cuando nosotros somos, ¿no? Cuando mencionas ¿no? You and I, cuando tú y yo, ¿no? Cuando nosotros somos los que estamos haciendo esa acción. Cuando quiero mencionar, ¿no? You and I, tú y yo, ¿no? Haremos tal cosa, o hicimos tal cosa, o estamos haciendo tal cosa, o hemos hecho tal cosa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros somos los que estamos, no tú y yo, los que estamos realizando esta acción, ¿sí? Ahí es cuando uso este you and I, ¿bien? Cuando tú y yo hacemos la acción, ¿bien? Y you and me, cuando a ti y a mí nos hacen algo. Por ejemplo, ¿no? A ti y a mí, ¿no? Nos premiaron. A ti y a mí nos escucharon, ¿no? Entonces, cuando yo menciono eso, este you and me es cuando a ti y a mí nos hacen tal cosa, ¿bien? Entonces, vamos a ver unos ejemplos para que nos quede mucho más claro, ¿bien? Entonces, tengo el primer ejemplo con you and I. Subject pronoun, la interpretación tú y yo, ¿bien? You and I are responsible for this project. You and I are responsible for this project. No, es como decir un we. We are, porque le digo no tú y yo. You and I es como decir un we, ¿verdad? Por eso el are. You and I are responsible for this project. ¿Sí? Tú y yo somos responsables de este proyecto. You and I should do exercise at least once a week. You and I should do exercise at least once a week. Igual como decir you and I, no, we should. ¿Sí? You and I should do exercise at least once a week. ¿Bien? Entonces indico, tú y yo deberíamos hacer ejercicios at least, al menos, once a week, una vez a la semana. ¿Bien?
El siguiente, you and me, ¿verdad? Object pronoun, estos son object pronoun. Este you es igualito que ese you. ¿Se acuerdan? Eso yo les indiqué cuando estuvimos explicando los subject pronouns. ¿Estos de dónde salen? De los subject pronouns. Y el object pronoun you se escribe y se pronuncia igual que el subject pronoun you. Pero la diferencia es cómo lo empleo en una oración o la posición que lleva dentro de una oración. ¿Bien? Entonces, para eso vamos a recordar con esta oración. The professor give you, o bueno, gives, vamos, si es presente simple. The professor gives you and me a compliment. ¿Sí? ¿Ven? The professor gives you and me a compliment. El profesor nos da a ti y a mí. ¿Ven la interpretación? El profesor nos da a ti y a mí un cumplido. The next. She wants to talk to you and me. See, she wants to talk to you and me about something. She wants to talk to you and me about something. Ella desea hablar contigo y conmigo, ¿sí? O ella desea conversar, ¿no? Contigo y conmigo acerca de algo, ¿bien? Entonces, cuando ustedes hacen esto, por ejemplo, the professor gives you and me, es como un give us, ¿verdad? Es el object pronoun para we, ¿verdad? Y como digo you and me, seríamos nosotros, el object pronoun es us. The professor gives us a compliment. She wants to talk to you and me, también us. She wants to talk to us about something. ¿Ven? Entonces, esa es la diferencia de utilizar you and I and you and me. ¿Bien? Entonces, aquí ustedes pueden recordar, ¿no? Los object pronouns. Si no, vayan a la clase donde explicamos cada object pronoun trabaja con o salen de un subject pronoun específico. Entonces ahí hemos hecho varios ejemplos también, ¿no? De cómo los podemos utilizar y cuáles son todos los subject pronouns. También los hemos visto en esa clase. Entonces, si gustan, pueden revisar esa clase también y así no se pierda mucho tiempo. Bien, recuerden chicos, si les gustó la clase del día de hoy, de darnos like, suscribirse a la página y compartir. Nos encuentran como Latin American English TV.